Hola con todos, el tema que voy a exponer es neoplasias del parénquima renal. Los adenomas renales son tumores frecuentes, caracterizados por ser pequeños, glandulares, bien diferenciados. Se presentan en la cápsula renal y se descubren de manera accidental, ya que no presentan síntomas típicos. Pueden ser difíciles de diferenciar de otros tipos de tumores. Los oncocitomas renales presentan un comportamiento que fluctúa entre benigno y maligno. Están compuestos por grandes células epiteliales, citoplasma eosinofílico, a los cuales se los ha denominado oncocitos. Eso ocurre en las glándulas suprarrenales, riñón, paratiroides, glándulas salivares y tiroides. Aproximadamente el 3 al 5% de los tumores renales son oncocitomas. Son más frecuentes en hombres que en mujeres. Están dentro de una cápsula fibrosa con tejido tumoral y rara vez afectan a la cápsula renal, pelvis renal. Las metástasis suelen ser raras y frecuentemente son solitarios. Estos oncocitomas generalmente se asocian a tumores benignos, incluidos fibrofoliculomas, pólipos, tumores de colon, quistes pulmonares. El diagnóstico es básicamente patológico, ya que no presenta características específicas. La macromaturia y el dolor en flanco se presentan en menos del 20% de los pacientes. Las características angiográficas son el signo de rueda de rayos que se presenta en las arteriolas del tumor, el signo del borde claro que se presenta en el parénquima renal. A pesar de esto, estas características no son tan frecuentes, ya que también se presentan en otras patologías. El angiomiolipoma. Aproximadamente el 45 al 80% de estos tumores se asocia con esclerosis tuberosa bilateral asintomática, la misma que es de carácter familiar y comprende adenoma sebáceo, retraso mental y epilepsia. Los leiomiomas son tumores que se descubren en áreas de riñón que contienen músculo liso, tanto en la cápsula como en la pelvis renal. Se han descrito dos formas, como son los tumores corticales, que miden menos de 2 centímetros y son múltiples, y los leiomiomas, que son propiamente dichos, que son más grandes y solitarios. Los hemangiomas son tumores vasculares pequeños y ocupan el segundo lugar después de los de hígado. En el 12% suelen ser múltiples, y el diagnóstico se logra mediante angiografía, tomografía computarizada, angiografía por resonancia magnética o mediante visualización directa por laparoscopía. Los lipomas renales son tumores compuestos por células adiposas maduras y mitosas. Surgen de la cápsula renal y tejido perirrenal. Son más frecuentes en mujeres en edad adulta, y la tomografía nos permite determinar la diferenciación característica. Los tumores de células yuxtaglomerulares son tumores muy importantes, ya que causan hipertensión arterial, la misma que puede ser corregida de forma quirúrgica. Son más frecuentes en mujeres entre los 20 y 30 años y no tienden a ser malignos. Se originan a partir de los pocitos de las arteriolas renales en el aparato yuxtaglomerular y están compuestos por glándulos secretores de renina. Estos tienden a ser no encapsulados y se presentan en pacientes con aldosterolismo secundario. El adenocarcinoma de riñón. Este se presenta, corresponde al 2.8% de todas las neoplasias malignas en adultos y 85% de las neoplasias renales. Son más frecuentes entre el quinto al sexto decenio de la vida, con una relación hombre-mujer 2:1. Su etiología no se conoce, pero se sabe que existen factores de riesgo asociados, como el hábito de fumar, exposición ocupacional, aberraciones cromosómicas y exposición a tóxicos como el asbesto. Existen dos formas, la forma heredada y la espontánea. La heredada se asocia a una alteración en el gen dominante autosómico, el cromosoma 3 y 8. Tanto la forma heredada como espontánea están asociadas a cambios estructurales del cromosoma 3. Se ha descrito también la enfermedad de von Hippel-Lindau, que es una enfermedad de carácter familiar y está asociada a estas neoplasias, y se caracteriza por producir múltiples tumores, incluidos hemangioblastomas cerebeloso, angioma retiniano y de células bilaterales. El carcinoma renal papilar hereditario es un tumor caracterizado por producir múltiples tumores. La forma quística adquirida se caracteriza por producir quistes bilaterales múltiples en los riñones nativos de los pacientes urémicos. El riesgo de carcinoma de células renales es 30 veces más alto en pacientes con diálisis y que presentan cambios quísticos renales. En cuanto a su patología, son tumores de color amarillo o naranja y compuestos por numerosas células adiposas. No tienen verdaderas cápsulas, solo poseen pseudocápsulas, tejido fibroso y células inflamatorias. Son adenocarcinomas mixtos,
compuestos por células claras, granulares y rara vez de aspecto comatoso. En la patogénesis pueden extenderse mediante una invasión directa o mediante extensión directa dentro de la vena renal. Aproximadamente el 25-30% presentan enfermedad metastásica, principalmente a pulmón, seguido de hígado, hueso, ganglios linfáticos, glándula suprarrenal, cerebro y riñón. La estadificación y clasificación de los tumores nos permite seleccionar el tratamiento adecuado y valorar el pronóstico mediante una valoración clínica completa que incluye la historia clínica, examen físico, recuento sanguíneo, química sanguínea, función renal y hepática, examen general de orina, radiografía de tórax, tomografía de abdomen y pelvis, mediante el sistema TNM, que valora extensión y compromiso renal. Entre los datos clínicos incluye la triada compuesta por hematuria macroscópica, dolor en flanco y masa palpable. Se presenta en el 7-10% de pacientes con enfermedad avanzada. La hematuria, disnea, tos y dolor óseo se presentan en pacientes con enfermedad metásica. Los síndromes paraneoplásicos más frecuentes son eritrocitosis, hipercalcemia, hipertensión y disfunción hepática. También se encuentran asociados a eritrocitosis paraneoplásica en el 3-10% y a un volumen inadecuado de eritrocitos. Los datos de laboratorio se encuentran la anemia, hematuria y aumento de la BCG. La anemia no es secundaria a la pérdida de sangre o hemólisis y generalmente es normocrómica. El hierro sérico y la afectación en el hierro total suele estar disminuido. La hematuria, tanto macro como microscópica, se presenta en el 60% y la BCG aumentada en el 75%. Los datos radiológicos incluyen como el primer método la tomografía, seguido de ultrasonografía, resonancia y arteriografía. La ultrasonografía tiene la ventaja de ser no invasiva, delinea una masa renal y tiene una precisión de 98% para quistes simples. Los criterios ultrasonográficos para quiste simple incluyen transmisión completa, zona circunscrita sin ecos internos, visualización adecuada de la pared y presencia y extensión de un trombo de la vena cava. El estudio de tomografía computarizada es un método muy sensible. Un dato típico del carcinoma en tomografía es la presencia de una masa que se intensifica con medios de contraste intravenoso. Constituye el método de elección para estadificación mediante la visualización del ilio, espacio perirenal, vena renal y cava. Y también es útil cuando existen datos dudosos en radiografía de tórax. Exploración instrumental y estudio citológico. El diagnóstico diferencial puede realizarse con otras lesiones sólidas. La mayoría de estos quistes son simples. Los datos que sugieren malignidad incluyen amputación de una parte del sistema colector, calcificación, interfaz mal definida y artropatía. En el tratamiento, las medidas específicas. En la enfermedad localizada, es en la extirpación quirúrgica de la lesión, que constituye el método con potencial curativo. El tratamiento depende del estadio del tumor y el momento de la presentación. La nefrectomía incluye lograr la extirpación del tumor con un amplio margen de resección. Implica la remoción en bloque del riñón, glándula suprarrenal, mitad proximal del uréter y ganglios linfáticos, hasta el área de sección de los vasos renales. En la enfermedad diseminada se presenta en el 30%. La enfermedad metastásica tiene una historia natural agresiva y con progresiva rapidez, con tasas menores del 5% de supervivencia a los 5 años y rara vez es prolongado. La radioterapia incluye paliación en pacientes con estas neoplasias. Los modificadores de la respuesta biológica incluyen la regresión espontánea del carcinoma de células renales. Es un dato raro, pero que se ha documentado. Muchos autores creen que está mediado por el sistema inmunológico. El cuidado y seguimiento se debe realizar por estadio específico en aquellos pacientes con nefropatía, ya sea radical o parcial. Es así que en pacientes con estadio T1 es menos estricto. Radiografías de tórax anuales y pruebas de función hepática y renal. Pacientes en estadio T2 o T3 con intervalos de 3 a 6 meses y en todos exploraciones repetidas con tomografía, especialmente en nefrectomía parcial. El nefroblastoma es un tumor renal sólido, frecuente en la niñez y durante el tercer año de vida, con igual frecuencia en hombres y mujeres. Se presenta tanto de forma familiar como adquirida. Puede asociarse a otras malformaciones congénitas reconocidas como hipertrofia aislada, aniridia aislada y trisomía 18 y retraso mental. La etiología se asocia con una alteración en el brazo corto del cromosoma 11. En cuanto a su patogénesis, se ha descrito una nomenclatura y clasificación que se ha denominado restos nefrogénicos, que incluye el perilobar y el interlobar.
Algunos restos nefrogénicos permanecen latentes por años, sufriendo involución y esclerosis, mientras que en otros van a ser causantes de estos tumores. La estadificación se ha estadificado en cinco tipos, como son el estadio 1, que incluye limitación al riñón sin penetración a la cápsula y no hay tumor residual más allá de los márgenes. El estadio 2 va más allá del riñón, penetración más allá de la superficie de la cápsula renal y es necesario tomar una biopsia renal ante remoción. En el estadio 3 es no hematógeno residual confinado al abdomen. En el estadio 4 se caracteriza por metástasis a pulmón, hígado, hueso y cerebro. Y en el estadio 5 debe intentar estadificar cada sitio antes de biopsia. Entre los síntomas incluye dolor abdominal, anorexia, náusea, vómito, hematuria, fiebre, masa abdominal, hipertensión arterial causado por niveles elevados de renina. En cuanto al tratamiento, es esencial realizar tanto quimioterapia como radioterapia. Este tipo de tratamientos van a ser útiles para una mayor supervivencia en este tipo de tumores. Y eso es todo en cuanto a las neoplasias del parénquima renal.